En muchas regiones de México, hay historias que no aparecen en libros ni en reportes oficiales, relatos que se transmiten en voz baja, entre miedo y silencio. Esta noche, en Relatos Profanos, vamos a adentrarnos en una de las creencias más antiguas y perturbadoras de Mesoamérica. No es un mito cualquiera, es algo que, según testigos, sigue caminando entre nosotros. Hoy hablaremos de los nahuales. Desde tiempos prehispánicos, se cree que ciertos hombres y mujeres poseen la capacidad de transformarse en animales, no como una metáfora espiritual, sino de forma física, real y aterradora. A estas entidades se les conoce como nahuales, personas que, mediante rituales prohibidos, pactos oscuros o herencias familiares, pueden abandonar su forma humana y adoptarla de un animal durante la noche. Los antiguos códices mexicas mencionaban a los nahuales como brujos poderosos, temidos incluso por otros chamanes. Se decía que su don no era un regalo, sino una condena. Para lograr la transformación, debían romper su vínculo con lo humano, ofrecer sangre, dolor y algo más valioso, su alma. A cambio, obtenían fuerza, velocidad y una vida que se movía entre dos mundos. En comunidades rurales de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Chiapas, la palabra nahual todavía provoca silencio. Hay quienes aseguran haberlos visto, no como leyendas, sino como encuentros reales. Personas que desaparecieron al anochecer y fueron vistas horas después convertidas en perros enormes, jaguares, burros o aves con ojos humanos brillando en la oscuridad. Uno de los testimonios más inquietantes proviene de un poblado de la Sierra de Puebla. Un campesino aseguró que, mientras regresaba de madrugada, vio a un perro negro caminando erguido por momentos. Cuando la criatura giró la cabeza, sus ojos no eran de animal, eran humanos. El testigo cayó al suelo paralizado, mientras la cosa se perdía entre los árboles. Días después, el mismo hombre reconoció esos ojos. Pertenecían a un vecino del pueblo, un anciano solitario que vivía apartado. Nadie volvió a verlo de noche desde entonces. Lo más perturbador fue que, semanas después, encontraron restos de animales mutilados cerca de su casa, sin marcas de depredadores comunes, solo cortes limpios y precisos. Investigadores del folclore han documentado que muchos nahuales no atacan por hambre, sino por necesidad ritual. Se dice que deben alimentarse del miedo, del dolor o incluso de la energía vital de otros seres para mantener su capacidad de transformación. Si pasan demasiado tiempo sin hacerlo, la bestia comienza a consumir al humano desde adentro. Existen registros de personas halladas muertas con el cuerpo humano, pero con heridas que no corresponden a ningún ataque lógico. Mordidas imposible en su propia piel, huesos rotos desde dentro y expresiones faciales congeladas en un terror absoluto. En algunos casos, se encontraron pelos de animales incrustados bajo la piel, como si el cambio hubiera quedado incompleto. Uno de los casos más oscuros ocurrió en Veracruz. A finales de los años 90, varios animales comenzaron a desaparecer y los pobladores hablaban de una criatura que caminaba en 4 patas y 2. Una noche, un grupo decidió seguirla. Lo que encontraron fue a un hombre desnudo, cubierto de sangre, convulsionando en el suelo, mientras sus huesos parecían acomodarse de nuevo. Ese hombre murió antes de que llegara ayuda médica. El reporte oficial habló de una crisis psicótica. Sin embargo, los testigos aseguraron que minutos antes, su cuerpo no era completamente humano. Sus manos terminaban en garras, su mandíbula estaba dislocada y su espalda cubierta de un pelaje oscuro que desapareció al morir. La tradición oral dice que los nahuales no pueden ser expuestos públicamente. Si alguien los ve durante la transformación, algo terrible ocurre. Algunos enferman sin explicación, otros pierden la voz, y algunos simplemente desaparecen. Por eso, en muchos pueblos, cuando alguien menciona haber visto algo extraño, la gente prefiere no hacer preguntas. También se cree que los nahuales pueden ser reconocidos en forma humana por detalles mínimos: miradas demasiado fijas, heridas que sanan rápido, aversión a lugares sagrados o reflejos anormales en espejos y fotografías. Algunos aseguran que no proyectan sombra completa durante ciertas horas de la noche. Los más antiguos dicen que no todos los nahuales son iguales. Algunos protegen territorios,
Otros cumplen castigos. Pero los más peligrosos son los que perdieron el control. Aquellos que ya no recuerdan si son humanos o animales. Estos vagan sin rumbo, atacan sin razón y dejan escenas que ni las autoridades saben cómo explicar. Existen rituales para identificarlos, pero casi nadie se atreve a realizarlos. Se necesita obsidiana, copal y sangre fresca. Si el supuesto nahual reacciona violentamente o huye, la creencia confirma la sospecha. El problema es que, una vez descubierto, el nahual sabe quién intentó desenmascararlo. En 2014, un periodista independiente intentó documentar estos rituales en Guerrero. Publicó avances, entrevistas y fotografías borrosas de figuras deformes. Días después, su canal desapareció y él jamás volvió a ser visto. Su casa fue encontrada intacta, pero con huellas de animales alrededor y marcas de uñas en las paredes interiores. Algunos antropólogos sostienen que los nahuales son solo símbolos culturales, pero ninguno ha podido explicar por qué ciertos ataques siguen ocurriendo en zonas específicas, siempre cerca de personas señaladas como raras o malas energías. Tampoco explican por qué los ataques cesan cuando esas personas mueren o abandonan el lugar. Lo más perturbador es que muchos nahuales no nacen así. Son creados, iniciados por otros, arrastrados por la ambición, el rencor o la desesperación. El primer cambio, según testimonios, es el más doloroso. Huesos rompiéndose, piel desgarrándose y una conciencia que observa cómo deja de ser humana. Después de eso, ya no hay vuelta atrás. Cada transformación hace más débil al lado humano y más fuerte a la bestia. Algunos terminan viviendo aislados, otros se infiltran en comunidades, aparentando normalidad. Son padres, vecinos, trabajadores, pero cuando cae la noche, algo más toma el control. Hay quienes creen que los nahuales caminan entre nosotros, incluso en las ciudades, que han aprendido a ocultarse mejor, que ya no necesitan rituales visibles, y que los avistamientos actuales no son errores ni coincidencias, sino rastros de algo antiguo que nunca se fue. Cada año, en México, se reportan ataques a animales y personas que no encajan en ningún patrón criminal, casos archivados, ignorados o clasificados como accidentes. Pero en los pueblos, la gente no duda cuando ocurre. Saben exactamente qué fue, y saben también que hablar puede ser peligroso. Tal vez los nahuales no buscan ser descubiertos, tal vez solo cumplen un ciclo que comenzó mucho antes de que existieran carreteras, cámaras o expedientes. Un ciclo donde el miedo es parte del equilibrio, donde lo humano no siempre es lo dominante. Si alguna vez, en medio de la noche, ves a un animal mirarte fijamente como si te reconociera, si sientes que algo te observa con una inteligencia que no debería estar ahí, no corras, no grites y no lo sigas, porque tal vez no estás viendo un animal. Tal vez estás frente a alguien que dejó de ser humano hace mucho tiempo. Esto fue Relatos Profanos, historias que no buscan respuestas, solo advertencias, porque hay cosas que siguen vivas y caminan entre nosotros cuando la oscuridad cae.